¿Cuánto nos gozamos en las alabanzas? Amén. Qué bonito es reconocer que nuestro Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin. Amén. Quisiera que antes de tomar asiento y de orar, quisiera que abramos nuestras Biblias, ¿ya? En Lucas capítulo 2, vamos a leer desde el verso 21 hasta el 38. Amén. Lucas capítulo 2, desde el verso 21 hasta el verso 38. Vamos a hacerlo de una forma que lo hacíamos antiguamente, es de una forma antifonal. Un verso yo, un verso ustedes, ¿no? Solo una recomendación, que cuando leamos vamos haciendo pausas en las comas y en los puntos, y verán que vamos a leer súper coordinados, ¿no? Como una orquesta. ¿Sí? Siempre la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y siempre con la unción del Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que quien nos enseña ahora en este tiempo es el Espíritu Santo. Por eso siempre leemos la palabra, porque ustedes pueden ya ser iluminados a través de la palabra en este instante, ¿verdad? Leamos. Dice la palabra del Señor: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ustedes. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Oremos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por cada hermano que está en este lugar. Los bendecimos en tu nombre, Señor, porque tú has puesto Espíritu Santo en nuestras vidas para entender tu palabra, Señor. Y ese también es nuestro ruego. Desciende tú con tu presencia. Desciende, Espíritu Santo. Te damos a ti la bienvenida. Tú que convences de pecado, de justicia y de juicio. Toca nuestros corazones con tu palabra, Señor. Porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Y es como una espada de 2 filos. ¿Sí? Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por bendecirnos en esta mañana. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos.
Hace un tiempo atrás, no me acuerdo, 2 semanas creo, yo mandé un mensaje que decía, ya mismo es Navidad, ¿sí? Yo mandé un mensaje así, ya mismo es Navidad, y una amiga que vive en otra ciudad me contestó, no me gusta la Navidad. Entonces yo me quedé pensando, porque a mí sí me gusta mucho la Navidad, entonces me quedé pensando, ¿no? Y en eso no sabía qué responderle. Cuando en eso le respondí, le dije, ¿la fiesta o el significado? Y después de un rato ella escribió y dijo, la fiesta. ¿Sí? Y entonces yo empecé a recordar mucho de lo que es la Navidad. Y, y si nosotros vemos cuáles son los hechos, todos nosotros hemos estado viendo, hemos escuchado, hemos oído, ¿sí? Eh, en una radio estaban mandando podcasts solo de Navidad, empezaron desde noviembre y empezaron con las tradiciones que hay en Navidad y cánticos y todo el tiempo. Imagínense que yo decía, a veces uno puede predicar de la Navidad o hablar de ese tema de la Navidad y se le acaba el mensaje en una hora, o música. Y ellos ponían en cada podcast duraba casi como 2 horas. Sí, yo siempre estaba escuchando música de muchos países. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de los hechos de la Navidad, tenemos algunos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la concepción. Todos conocemos, ¿verdad? ¿Qué es la concepción? Fue un milagro, ¿sí? Fue concebida por el Espíritu Santo. También traemos a la mente el padrón. ¿Qué pasó en ese tiempo? Que Augusto César dijo que, o mandó a todos que se empadronaran, ¿no? Para saber cuántos habitantes había. Y ahí también, por eso sucedió esto del viaje. Ustedes saben que hay dos Belén en Jerusalén, ¿no es cierto? Perdón, en Israel hay dos ciudades llamadas Belén. Belén de Galilea y Belén de Judea. Entonces, Belén de Galilea queda a 45 minutos de donde vivía, de Nazaret, de donde vivían José y María. Pero Belén de Judea quedaba a 150 kilómetros. Eso quiere decir que se tardaron hasta llegar a Belén 5 días caminando. ¿Sí? Eran 5 días que caminaban. No sé si ustedes sabían eso. También cuando recordamos la Navidad estamos pensando en el mesón, ¿no es cierto? Que le negaron la entrada a Jesús y por eso nació en un pesebre. Muchos saben que es un pesebre. Un pesebre es el lugar donde ponen la paja para que coman los animales, las vaquitas especialmente, los burritos también. Y todo eso nosotros conocemos. Y también algo que siempre llama la atención es a quién nomás el Señor reveló el nacimiento de Jesús. El Padre reveló el nacimiento de Jesús. Si ustedes ven, no fueron a muchas personas. Unos fueron los magos del Oriente, no los Reyes Magos, ¿no? Eso también hay mucha discusión. Hay mucha gente que dice, ¿cuáles son los magos del Oriente, los Reyes Magos? Entonces todos decimos Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios no dice eso, dice unos magos del Oriente. Perdón, sabios del Oriente, gracias, sabios del Oriente. Entonces, eso también implica que no solamente viajaron 3, fueron muchos, porque recuerden que ese tiempo había muchos asaltos y dicen que fueron de China y por ahí, por la ruta de la seda que era ese tiempo, entonces había muchos ladrones también, entonces no solo viajaban 3, viajaban en caravanas. Entonces, a ellos les fue revelado también el nacimiento de Jesús. ¿Y a quiénes más? A los ángeles. Cuando ellos estaban haciendo, o sea, pastando sus ovejas, les fue revelado a ellos también a través de ángeles. Y María, por supuesto. Entonces, no todo mundo conocía acerca de Jesucristo. Y claro está, aquellos que habían estudiado la profecía. Pero a los que les reveló cuándo iba a nacer o cuándo nació fue a estos 3 personajes, María, los sabios del Oriente y los ángeles. Entonces, ¿cuál era esa revelación que se nos dio en el tiempo de la Navidad? Fue: el Salvador nos ha nacido. Esa fue la revelación. Entonces muchos de nosotros deberíamos alegrarnos en el tiempo de la Navidad. ¿Por qué?
porque un Salvador nos ha nacido. Y uno de los nombres, si ustedes nos remontamos a Isaías, cuando él escribe en la profecía, él dice que el niño, el que iba a venir, el Redentor, iba a ser admirable, consejero, príncipe de paz, y etcétera, etcétera. Pero me quedo en el príncipe de paz. ¿Por qué? Porque él iba a traer paz, no una paz de guerra, sino paz ¿a dónde? A nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros aceptamos esto de que Salvador nos ha nacido, el Señor va a traer paz. Porque cuando se manifestó a María, ¿qué le dijo el ángel? No temas. Y también le dijo a los ángeles, ¿qué? No temas. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, reconocemos que un Salvador nos ha nacido, el Señor nos quita el temor y nos da paz. Son significados de la Navidad. Y cada paso que nosotros vemos en Lucas 2 y Mateo es un milagro. Por eso deberíamos alegrarnos mucho. Es un milagro. Todo es un milagro. Yo digo, imagínense el mismo hecho de que ustedes fueran pastores y en ese tiempo ven ángeles en el cielo. Tremendo, ¿no? Ángeles en el cielo y cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es un milagro. Y siempre cuando nosotros vemos estos pasajes, ustedes van a escuchar una frase muy bonita que dice que María, todo lo que pasaba, María guardaba esto en su corazón. Cuando nos habla de esta parte de la palabra, cuando dice, y María va guardando todo en su corazón, ¿saben qué pasa? Que la primera cristiana era ella. María se convirtió en la primera cristiana que creía en Cristo. Por eso en la exaltación ella dice, su sierva. María dice que es la sierva del Señor. Si usted se pregunta, ¿cuál fue el primer cristiano o cristiana? Fue María. ¿Por qué? Porque ella iba guardando todo en su corazón. Recuerden que le fue dada por profecía. Entonces, todo esto, todo este significado de la Navidad, lo que acabamos de vivir en estos días, el viernes, supuestamente el viernes en la Nochebuena y el miércoles en el nacimiento mismo. Entonces esto debería causarnos alegría y sentirnos motivados, porque como dice la palabra, el Salvador nos ha nacido. ¿Sí? ¿Por qué empecé hablando de esto o haciéndoles un resumen de la Navidad? Porque yo le titulé a este mensaje, luego de la Navidad, ¿qué? Todo fue algarabía, todo fue como vimos, como leemos en los pasajes. Pero ¿qué pasó después? Y vamos a centrarnos ahora sí en el pasaje que nosotros leímos, ¿sí? Y vamos a empezar desde el verso 21. Tomarán en cuenta algunas palabras. Por ejemplo, la primera palabra que está en ese versículo que dice cumplidos. Acordarás esa palabra y se va a dar cuenta cuántas veces se repite esto. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Yo quisiera ir a Levítico capítulo 12. A Levítico capítulo 12, verso 3, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: y al 8º día se circuncidará el niño. ¿Qué significa la circuncisión en los judíos, en los hebreos? ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión significa pacto. Porque ese fue el pacto que hizo Abraham ¿con quién? Abraham ¿con quién? Con el Señor. Eso significa pacto. Entonces, ¿qué estaba cumpliendo Jesús al ser circuncidado? O estaba también diciendo, yo me acojo al pacto que hizo el Señor con Abraham. ¿Y qué estaba haciendo aquí Jesús o los padres de Jesús también? Estaba cumpliendo el pacto que había hecho con el Señor.
Este pasaje es clave, vamos a estar leyendo mucho, ¿no? Sí, entonces, ¿a los cuántos días de nacido? A la edad de 8 días Jesús fue circuncidado. Vamos a lo siguiente, el verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, nuevamente vamos a Levítico capítulo 12. ¿Ya? Dice el verso 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de la purificación. ¿Cuántos días debía haberse purificado? 33. Más los 7 días de la circuncisión. ¿Cuántos? 40. Interesante, ¿verdad? Entonces, ahí fue presentado ¿quién? Jesús en el templo. Y como dice ahí, miren, estaba cumpliendo, ¿qué estaba cumpliendo ahí Jesús? La ley de Moisés. Y aquí viene algo, ¿no es cierto? Cuando Jesús estaba aquí dijo, yo no vine a borrar la ley, sino a cumplirla. ¿Y lo está cumpliendo? Sí. Y no conscientemente. También inconscientemente, porque Jesús recién había nacido. Entonces, ¿a los cuántos días fue presentado? A los 40 días. El 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Santo en el significado de la palabra significa apartado, consagrado. Entonces, Jesús también fue consagrado al Señor. Ahora otro dato que es importante también está en el 24. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Si vemos ahí en el verso 7 y 8 del capítulo 12 de Levítico dice, y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esto es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Sí ve cómo el Señor va cumpliendo? Ahora, yo me hacía algunas preguntas, ¿no? Y una de ellas es, viendo esto de los 40 días, entonces María se quedó 40 días en Belén. Yo hacía este tipo de preguntas, ¿no? 40 días en Belén. Si estaba en un pesebre, se quedó 40 días en el pesebre, o ya fue a un mesón, o tenía una casa ahí. Muchas preguntas que nos podríamos hacer. Pero lo que sí sabemos es que ellos se quedaron en Belén 40, por lo menos 40 días, porque tenían que cumplir todo lo que el Señor les había prescrito. Y además de eso, cuando yo vi esta parte, cuando dice en el 24 de Lucas 2, dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Yo decía, tal vez aquí está mostrando también la condición de María y José. Ellos tal vez no eran de mucha posesión, ¿sí? Ellos también tenían necesidades. Entonces, aquí vemos cómo Él cumple. Primero, Él cumplió la ley del Señor, estuvo de acuerdo con el pacto entre Abraham y Dios, ¿no es cierto? Por eso Él se circuncidó. Después, Él cumple la ley a través de, como dice, conforme a la ley de Moisés, cuando le trajeron al templo para ser nombrado y todo eso, ahí le pusieron el nombre, ahí Él ofrece las ofrendas, ¿no es cierto? Las ofrendas tanto de expiación como de holocausto, ofrece las ofrendas. Entonces, algo que me llamaba mucho la atención en esto es que Él estaba cumpliendo todo conforme a la ley, estaba en otras palabras cumpliendo la palabra del Señor.
Ya vamos a ver la aplicación a nuestras vidas. Y también algo que yo vi en este pasaje son dos actores importantes. El primero es Simeón y la segunda es Ana. ¿Qué nos enseñan? Yo solamente me voy a quedar con lo siguiente. Si usted quiere hacer un estudio de Simeón, se va a dar cuenta que este hombre tiene muchas características que nos enseñan a nosotros. Pero yo solo me voy a quedar con una de ellas. Es la esperanza que él tuvo. Sí, la esperanza que él tuvo. ¿Por qué? Como dicen en el 26 de Lucas 2, dice, y le había sido revelada por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Cuál era la promesa que le dio el Señor a Simeón? Esa, de verle al Señor. Tal vez muchos esperaron por muchos años, 700 años atrás fue dada la profecía con Isaías. Imagínense esperar 700 años para que se cumpla una promesa, una profecía, y después de él ya siendo anciano esperar tantos años para que se le cumpliera esa promesa que le fue revelada por el Espíritu Santo. Y algo que el Señor hizo fue esto: todo lo que el Señor le prometió, lo cumplió. Y aquí le hago una pregunta: ¿qué le ha prometido el Señor a usted? Y téngalo por seguro que Él lo cumplirá. ¿Pero qué necesita? Fidelidad. Fidelidad. Y eso es lo que fue Simeón. Por eso digo, yo me quedo con esto, con la fidelidad de Simeón. Y también Ana. Como les dije, es otra mujer que tiene mucho que enseñarnos. Pero también me voy a quedar solo con un punto, que es el verso 38. Y dice la palabra del Señor: esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella hizo dos cosas: daba gracias, y la siguiente, hablaba del niño. Como les dije anteriormente, ella estaba consciente de lo que decía Isaías: el Salvador nos ha nacido. Y viene una pregunta: ¿a cuántos del Señor nos ha nacido en el corazón? ¿Cuántos podemos decir, sí, Señor, tú estás cumpliendo una promesa en mi vida? Y otra, estoy confiando en ti y voy a hablar de aquel que ha llegado a mi vida. ¿Sí? Entonces, me quedo con estas dos cosas de ellos dos. Ahora, como ustedes ven, nuevamente haciendo una recapitulación, Jesús cumplió todo. Primero, fue circuncidado para recordar el pacto que hay entre Abraham y Dios. Segundo, Él fue presentado al templo conforme a la ley. Él empezó a cumplir la ley. ¿Sí? Tercero, hay que ser fieles al Señor porque el Señor cumple sus promesas. Y cuarto, gócese en el Señor y hable de Él. ¿Sí? Ahora, voy a la siguiente parte. Quisiera que nos ubiquemos en el verso 39. Después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvemos a recalcar esto, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y miren lo que dice el 40, y este verso se va a repetir después. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Muchas veces queremos nosotros encontrarle las 5 patas al gato, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Jesús? Hay una película del niño Jesús también que hace milagros, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy puntual que dice aquí la palabra. ¿Sí? Primero, crecía. Segundo, se fortalecía. O sea, su crecimiento, digamos así, el niño Jesús sí comía la sopa. ¿Sí? El niño Jesús sí comía la sopa y obedecía, porque después dice, y se llenaba de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que él estaba aprendiendo. Tal vez sí fue un niño travieso como muchos de los que hay en la iglesia o tenemos, pero aquí habla de un Jesús niño que realmente crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y lo más importante, y la gracia de Dios
era sobre él. Recuerdes eso, está hablando de quién, del niño. ¿Por qué? Porque en el verso 41 ya habla del adolescente. ¿Cuántos años tenía ahí él? 12 años. 12 años. Cuenta esta parte, no voy a leer, cuenta esta parte que, voy a leer el 41. Iban sus padres, ¿qué dice ahí? Todos los años. ¿De qué está hablando aquí? Vean, y esto es un concepto que nosotros debemos tomar, que la Navidad, cuando nosotros celebramos la Navidad, es también un asunto familiar. Es un asunto familiar. Creo el primer miércoles de este mes, a mí me encargaron dar un estudio y yo di el estudio sobre las tradiciones de la Navidad. Y algo que yo decía al último fue que yo creo que cada uno de nosotros como familia debe tener tradiciones, no las tradiciones conocidas. Usted puede hacer una tradición familiar. El otro día estaba viendo que hay familias que ya se compran esos suétercitos de Navidad, ¿no es cierto? Y todos tienen un suétercito de Navidad y se toman fotos, etcétera, etcétera. Otros ya tienen sus reuniones familiares. Haga en su familia tradiciones, aunque no solamente para la Navidad, para todo el año. Pero hágalo. Y eso es lo que nos está enseñando la familia del Señor. Es un asunto familiar. Aquí viene un punto, en el 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Eso se llama fidelidad al templo. Ellos no podían ir al templo todos los días. No podían ir al templo todos los días. Porque antes no había transporte, ¿no? No podían coger el bus y venir. O ir. Ellos tenían que caminar 5 días. 5 días. En una encuesta, estoy leyendo un libro sobre hombres, y en una encuesta dice que cuando el 99% de los varones que asisten a la iglesia, o sea, de los que asisten a la iglesia, el 99% de sus hijos son fieles a la iglesia. ¿Sí? Pero de los que no asisten, también los hijos no van a asistir a la iglesia. Son encuestas que se hacen. Entonces, como yo les decía, la Navidad es un asunto familiar. Y aquí vemos la fidelidad de los padres. Por eso dice, todos los años subían a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Entonces, ahí cuenta, ¿no es cierto?, la historia de que ya cuando andaban, ya pasó la fiesta y regresaban ya a la casa, ya después de un día de camino, dice, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. ¿Sí? Entonces, un día de regreso, un día de vuelta y un día de buscarle, dice que le encontraron ¿a los cuántos días? A los 3 días. ¿Y dónde le encontraron? En el templo. Ahí creo que se aguantaron de castigarle, ¿no? Pero bueno, ¿qué vemos aquí? Que él ya estaba tomando una responsabilidad. Un adolescente tomando responsabilidades. Bueno, no voy a ahondar mucho en este tema, pero yo quisiera que veamos el verso 52. El verso 52 dice, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Se dan cuenta la similitud con el verso 40? En el verso 40, ¿qué decía? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué pasó luego de la Navidad con Jesús? No solamente se quedó en el nacimiento, sino se quedó fue más allá. Vemos aquí cómo él crecía, cómo sus padres aún le fortalecían. Como les dije, la Navidad también es un asunto familiar. Cómo había fidelidad en ellos, cómo ellos se apoyaron. Entonces después vemos al joven que estaba creciendo, ya al joven Jesús, hasta los 30. Y por eso la palabra es escueta en esta parte, cuando dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Palabras de alto calibre al decir sabiduría.
porque estaba aprendiendo cómo actuar ante situaciones. Y en gracia, todo el mundo le empezaba a querer, ¿sí? Entonces, después vemos a un Jesús adulto que cumplió con la ley y fue a morir por nuestros pecados. Mientras yo estaba viendo esto, yo decía, ¿cuánto de nosotros después de la algarabía de la Navidad, qué viene después de esto? ¿Qué va a hacer usted después de esto? Yo me encontré un poema muy bonito de Howard Thurman, ¿sí? ¿Quién es él? Es uno de los que ayudó en los derechos civiles en Estados Unidos en los años del 50 al 60, donde que estaban promoviendo los derechos civiles de la raza negra también. Entre ellos, se me fue el nombre, pero bueno, él escribió lo siguiente y dijo lo siguiente, y les voy a leer. Dice: cuando se termina el canto de los ángeles, cuando se apaga la estrella del firmamento, cuando los pastores se reúnen en sus rebaños, entonces empieza la tarea de la Navidad. Encontrar al perdido, curar al decaído, alimentar al hambriento, liberar al prisionero, reconstruir las naciones, llevar la paz a los hombres, hacer música con el corazón. Luego de la Navidad, ¿qué? Luego de la Navidad, ¿qué nos sucederá? ¿Seguiremos con la misma actitud? Luego de la Navidad, ¿seguiremos con la compasión mostrada en esos días? Luego de la Navidad, ¿seguiremos con el mismo compañerismo? Luego de la Navidad, ¿recibirás o darás regalos? Luego de la Navidad, ¿qué más? ¿Qué más? El Señor nos está enseñando a través de la palabra que Él no se quedó como niño, sino que Él fue a la cruz a morir por nosotros y por nuestros pecados, a cumplir la palabra de Isaías cuando dice: el Salvador nos ha nacido, no temas, el príncipe de paz ha nacido. Y después de ir a la cruz, Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y pronto volverá por segunda vez. ¿Esperaremos 700 años? ¿Esperaremos 1000 años? Lo que sí es cierto es que el Señor cumple sus promesas y se cumplen sus profecías. Cierre sus ojos, oremos. Señor, qué bueno que eres tú. Bueno, porque decidiste venir a la tierra a morir por nuestros pecados. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Pero a pesar de nuestra bajeza, tú nos miraste, Señor, y nos levantaste. Nos dijiste que somos real sacerdocio, nación santa, y que en ti alcanzaremos salvación. Y eso es lo que hemos hecho, Señor. Tú nos llamaste, nosotros dijimos, sí, acudimos a tu llamado. Y solo un Dios de amor puede haber hecho esto. Por eso, Señor, gracias por haber entrado en nuestro corazón. Señor, y si hay alguien que todavía no lo ha hecho, Señor, toca con tu Santo Espíritu sus corazones, sus mentes, sus almas, y que sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y que te digamos que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder verles en este día a todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Vemos a algunos de ustedes a los tiempos también, ¿no es cierto? Después del viaje a la Noé le vemos por fin ya aquí. Marquito también y su familia, bienvenido otra vez, Marquito. Y a todos los que nos visitan el día de hoy, que sean bienvenidos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta mañana. Vamos a pedirle a Isabel, por favor, venga y nos ayude a orar por las ofrendas y a recoger, ¿sí?
Queridos hermanos, muy buenos días. Qué alegría es para mí verles en este tiempo. Vamos a ponernos de pie y a orar por las ofrendas, ¿ya? Siempre es bueno poder hacer algo por la casa del Señor también, y el dar nuestra ofrenda con alegría es muy gratificante. Oremos, ¿ya? Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has permitido reunirnos aquí en tu casa, Señor. Gracias porque tú siempre nos sostienes cada día. Y, Señor, nos has provisto del alimento, nos has provisto del vestido, nos has provisto, Señor, de muchas cosas. ¿Cómo no agradecerte, Señor? De toda esa provisión, Señor, que tú nos has dado, nosotros queremos darte con toda humildad y con toda alegría, Señor, un poquito de lo que tú nos has dado, Señor, para bendecir tu casa, para que tu casa siga creciendo, para que tu obra siga adelante. Señor, lo hacemos con mucha alegría, Señor, sabiendo que podemos hacerlo, Señor, con manos generosas. Gracias, Papito bueno, Señor, y te pido, Señor, que sea usted prosperando a todos mis hermanos, a sus familias, a sus casas, Señor, que nunca falte nada y que usted haga, Señor, conforme a su palabra, de abrir las ventanas de los cielos y derramar hasta que sobre y abunde. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristóbal, ¿sí le puedes ayudar con la otra canasta, por favor? Tome su asiento, por favor, hermanos. Bueno, algunas cositas antes de despedirnos en esta mañana. Este es el último domingo que nosotros tenemos de este año 2021. Y bueno, nos podemos gozar en el Señor, nos podemos alegrar en el Señor por todo lo que el Señor ha estado haciendo en nuestra vida durante este tiempo. Bueno, algunas cositas nada más para anunciarles, hermanos. El día miércoles no vamos a tener el culto misionero, vamos a tener un culto normal, por decirlo de alguna manera. Como ustedes saben, este culto ya no lo estamos transmitiendo por Facebook, y en realidad no vamos a hacer transmisiones de aquí aproximadamente unas 3 o 4 semanas, porque eso es lo que nos toma hasta que Facebook elimine completamente la cuenta que teníamos de la iglesia, porque queremos empezar un nuevo Facebook. Queremos hacerlo también, queremos empezar también una página web de la iglesia, y queremos hacer el lanzamiento de esto para la tercera semana de enero, coincidiendo con la asamblea anual de la iglesia, hermanos queridos. Es que les pido que estemos orando. Sin embargo, de aquello, los mensajes sí se van a estar subiendo al canal de YouTube de la iglesia, especialmente el del domingo. Lo hacemos el domingo en la noche. Y los mensajes de los días miércoles vamos a cargarlo los días jueves en la mañana o al mediodía aproximadamente, hermanos queridos. ¿Qué más? A ver, este día miércoles vamos a tener un culto normal, les decía. Yo voy a estar predicando el día miércoles y voy a predicar en la segunda parte del mensaje, manos trabajadoras. Así es que, como no vamos a tener la transmisión, sería bueno que usted pueda venir el día miércoles también. Yo sé que algunos dicen, no, qué cansado, miércoles después de trabajar, pero al final de cuentas, hermanos queridos, la palabra del Señor nos dice que el Señor nos da descanso. Así es que les esperamos el día miércoles, y el próximo domingo vamos a tener un culto. Estoy pensando todavía si hacemos un solo culto el próximo domingo. Todavía no lo sé, todavía no hemos decidido, pero tal vez hagamos un solo culto. Y de todas maneras, si hacemos el uno o los dos cultos, vamos a tener un culto un poquito diferente con la alabanza. Vamos a cantar solamente himnos el próximo domingo, hermanos queridos. Así es que si no tenemos la pantalla, aunque sea, vamos a imprimir las letras de los himnos para que podamos gozarnos con el Señor, hacer un culto un poquito diferente a los tiempos. No sé si a la antigüita, pero sí queremos cantar himnos que son muy bonitos para el Señor. Y la próxima semana también tenemos un mensaje muy especial de parte del Señor. El mensaje del próximo domingo se llama Los no de Dios. Al Señor ya nos habló al corazón y nos dijo, hay algunas cosas que yo voy a decirles no, y el mensaje se llama Los no de Dios. Así que no se pierda tanto el miércoles, manos trabajadoras, segunda parte, y el próximo domingo, Los no de Dios, hermanos queridos. Listo, ¿qué más tenemos? Esta semana no vamos a tener oración. Esta semana vamos a ver si descansamos un poquito, si dormimos un poquito más. Y eso le dije, yo digo, el sábado no voy a hacer oración de las parejas, vamos a dormir un poquito más.
4 de la mañana ya el Señor nos hace despertar, sigue con la misma rutina. Digo, hoy quiero dormir un poquito más, Señor, 4 de la mañana otra vez del Señor, ya de pies otra vez y ya es increíble. Pero bueno, esta semana vamos a tomar una pausa de la oración. Reiniciaremos nuestro tiempo de oración el día lunes 3 de enero, Dios mediante, hermanos queridos. Bueno, vamos a terminar con algo muy especial, muy especial para nosotros como familia, hermanos queridos. Estamos terminando ya un año y aunque la posesión del pastorado para nosotros fue el mes de noviembre del año pasado, pero estamos terminando ya un año de pastorado prácticamente frente a la iglesia, hermanos queridos. Y cuando termine el año es como tiempo de hacer un poquito de evaluaciones, a ver qué tal nos ha ido y todo esto. Y aunque nosotros tenemos un año más de pastorado junto con Isabel y los niños, en la asamblea del 2023, ustedes tendrán que elegir si quieren que nosotros continuemos siendo sus pastores o si quieren elegir otro pastor. Ustedes están en la libertad de hacerlo. Pero en este tiempo, hermanos queridos, nosotros nos hemos sentido muy bendecidos de parte del Señor y también nos hemos sentido muy bendecidos de parte de ustedes, hermanos queridos. Cada vez que nos levantamos a la oración, siempre hay una persona que está orando por nosotros, siempre hay una persona que está intercediendo por nosotros, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos guarde, no solamente a Isabel y a mí, sino también a nuestros hijos. Y eso es una bendición para nosotros. Nos hemos sentido realmente cubiertos por parte de ustedes en oración durante todo este año, hermanos queridos. Y sí, queremos darles gracias a todos por este año que nos han regalado, por este año de esfuerzo, de sacrificio, por este año en que muchas personas han tenido que dar lo mejor de cada uno de ustedes en la música, en las transmisiones. Algunas personas limpiando los baños, limpiando la iglesia, otros cocinando, otros sin saber han tenido que salir y vender hornado y lo han hecho muy bien y yo les doy muchas gracias. Y de parte de Isabel, de los niños y de la mía propia, hermanos, sí queremos decirles, Dios les pague. Dios les pague por todo el inmenso esfuerzo que han hecho. E incluso cuando nos han dicho no, e incluso cuando nos han desafiado y nos han dicho, vea pastor, no, esto no está bien, esto está mal, esto hay que cambiar, esto hay que hacerlo de otra manera. ¿Qué sería si todos nos dijeran sí? ¿Qué si nos dijeran todo, no pastor, usted es el mejor del mundo? Algo que no es así. Incluso por aquellos que nos dicen no, está muy bien porque eso nos enseña que debemos mejorar en todas las cosas. Y nosotros queremos decirles muchas gracias, hermanos queridos. Y en esta mañana queremos darles un pequeño regalito a todos y cada uno de ustedes. Quisiéramos darles algo más, ¿no? Quisiéramos darles, qué sé yo, un pavo a cada uno, una cena navideña o la llave de su propia casa, no sé. Pero no podemos hacerlo, lógicamente. Pero sí queremos darles un pequeño regalito, una tarjeta de todo nuestro corazón. Y quiero leerles esto. Las dos Isabel van a ir repartiendo esto. Isabel y María Isabel. Pero la tarjeta dice esto: muchas gracias por todo y por tanto, por su fidelidad y amor a la casa de Dios, por sus oraciones, por cada palabra de ánimo y por su fiel aporte para con la iglesia. Que nuestro buen Dios le bendiga y prospere grandemente. Les amamos en el Señor. Y también hemos puesto un versículo que expresa lo que nosotros sentimos en el corazón y lo que nosotros hacemos todos los días por ustedes, hermanos. Dice la palabra: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Y eso es algo que nosotros hacemos todos los días, no solamente en nuestros tiempos de oración a las 5 de la mañana, sino también en nuestros tiempos propios, privados de oración, cuando nosotros nos sentamos juntitos los 4 a orar en las noches. Siempre oramos por cada uno de ustedes, hermanos, y lo hacemos por mucho gozo porque son una iglesia preciosa, son una iglesia amada. Así es que vamos a seguir adelante con más ganas. No se pierda el mensaje del domingo, que va a estar excelente y es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos queridos. Mientras usted recibe eso,
quiero pedirles que nos pongamos de pies, por favor, hermanos, para despedirnos en oración. Los que ya recibieron en la mañana no recibirán otra vez, porfa, ya. Ahí están los de la alabanza cogiendo doble, creo ya. Hermanos queridos, ciertamente hay mucho que hablar acerca de la Navidad, hay mucho que hablar acerca de esta época de fin de año, y algunos dicen que no deberíamos celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que deberíamos celebrar en otra fecha cualquiera, y sí, está bien. La fecha es lo menos importante. Lo más importante realmente es que nuestro Salvador nació, que un niño nos ha nacido, que un Salvador nos ha sido dado. Y lo que nosotros más podemos hacer, hermanos queridos, es gozarnos en el Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que Él hace y por lo que Él seguirá haciendo todos los días de nuestra vida. Él nos ha dado el regalo más precioso de todos, que es la salvación, la vida eterna. Pero ¿sabe una cosa? No solamente vivimos con esperanza de la próxima vida o de la vida eterna, vivimos esta vida con esperanza, porque ciertamente el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, aquí, ahora, en este momento, en este lugar, cada día de nuestras vidas. Por eso es que le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Amén. Y por eso es que oramos a Él, porque no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Si usted está tan agradecido como yo al Señor en esta mañana al orar, puede levantar sus manos y puede decirle: gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado. Levante sus manos. Amado Señor, muchas gracias te damos, Padre Santo, como cada día, como todos los días, Señor. Gracias, mi amado Rey, por ti, oh Señor, porque tú, oh Señor, no tomaste el ser igual a Dios como algo que aferrarte, Señor, sino que te despojaste a ti mismo, renunciaste a tu trono y lo hiciste por mí, Señor. Y lo hiciste porque yo te necesitaba, porque necesitaba a mi Salvador Jesús en mi vida. Y por ese hermoso regalo que empezó en Belén, continuó en la cruz y se terminó en la resurrección, es que ahora tengo vida y tengo vida en abundancia. Es que ahora tengo una vida diferente, una vida transformada. Es que ahora vivo mi vida con esperanza, vivo mi vida con ilusión, me levanto todos los días con ganas, con gozo, con felicidad en mi corazón, porque te tengo a ti. Y si te tengo a ti, nada me falta, Señor. Tu palabra dice que tú eres mi buen pastor y, Señor, tú cuidas de mí como tu oveja más preciosa, Señor. Amado Señor, yo te quiero bendecir, oh Señor. Y te bendigo, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, aquí en este lugar, por aquellos que mirarán el video más tarde, Señor. Por aquellos que están en sus casas y que por cualquier circunstancia no han podido venir, oh Señor, yo te bendigo por este pueblo precioso que nos has regalado, Señor. Y te quiero pedir por cada familia, Señor, que tu provisión siempre esté con nosotros, Señor. Que tu amor siempre nos acompañe, Señor. Que jamás, jamás, jamás falte el pan en nuestra mesa, oh Señor, sino que tú adereces mesa delante de nosotros, oh Señor. Amado Padre, provee para todas nuestras necesidades, oh Señor. Para el vestido que necesitamos, oh Señor. Para la educación, para la vivienda, Señor. Si hay alguien que está enfermo en medio de nosotros, oh Señor, pon tu sangre preciosa, Señor, sobre esas vidas. Y sabemos que tu palabra nos dice que por tu llaga hemos sido ya sanados, oh Señor.
Bendice a cada esposo, a cada esposa. Bendice a cada padre, a cada madre de familia. Bendice a todos los hijos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, oh Señor. Ponemos nuestro presente, Señor, en tus manos. Ponemos nuestro futuro en tus manos, oh Señor. Porque tu palabra nos dice que tú tienes planes, pensamientos de bienestar y no de calamidad, oh Señor. Porque quieres darnos un futuro y una esperanza, Señor. Y en esa esperanza vivimos, oh Señor, porque andamos por fe y no por vista, Señor. Te creemos a ti, oh Señor, y sabemos que somos tu pueblo. Y tu palabra dice: bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Oramos en esta mañana con acción de gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo dice: amén. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Que tengan un excelente día, una excelente semana. Bendiciones a todos.